puestos, tú que no sabes, te quedas como... Entonces, yo lo primero que quiero hacer es romper, por ser políticamente incorrecto, pues cuestionarme las estadísticas en general. Yo creo que vivimos una época en la cual las estadísticas se manipulan mucho, ¿no? Yo leí un librito hace 15 años, que se llama George Best, de un americano, que el libro se llamaba así como Uso y Abuso de las Estadísticas, y el tipo te cuenta cómo todo es manipulable, ¿no? Entonces yo, en esta cosa que yo me hago de cómo mejorar punto uno, yo reivindico el sentido común frente a la supremacía de las estadísticas, porque a mí, en mi vida de todos los días, me funciona mejor a veces. Digo, pero ¿yo qué pienso de esto? Porque tengo datos a favor y en contra con el mismo rigor, ¿no? Segundo... ¿Pero eso es lo que ahora por nosotros? No, en general. Es fácil, es para que no lo vemos. Claro, digo, por ejemplo, según la revista Campaign, de la semana pasada, según la revista Campaign, después del escándalo de Google Analytics, la inversión en Facebook aumentó de Cambridge Analytica, la inversión en Facebook a la semana siguiente del escándalo aumentó un 67% la inversión en Facebook. De políticos para ganar campañas. Ya, claro. Entonces, claro, eso se opone a todos los otros datos. Entonces, yo de verdad creo que hay un punto en el que sentido común frente a la supremacía de las estadísticas. El segundo elemento, y yo lo represento, no me siento en esta mesa representando ni a las agencias, ni a los medios, ni a los no medios, ¿no? Yo tengo como Pablo. Respecto a si las agencias se han adaptado o no se han adaptado, han cambiado o no han cambiado, yo diría un par de cosas. La primera, muy tonta, es, bueno, las buenas sí, ¿no? Las buenas sí, porque pensar que las agencias así en general se han o no se han adaptado, vamos a suponer que no se han adaptado. Es lo mismo que pensar que no solamente las agencias, sino todos los anunciantes, que todos los meses depositáis en estas agencias vuestra confianza y vuestra inversión, ¿no? Todos esos anunciantes de todo el mundo estáis equivocados, estáis mal, ¿no? Pero yo diría cierta humildad a la hora de hacer juicios de valor así globales, ¿no? Y absolutos. Las agencias se han adaptado, o sea, bueno, yo imagino que las buenas sí. O sea, cuando una agencia está con uno de sus clientes y el cliente le dice, mira, tengo un problema, a mí esto me pasa toda la semana, tengo un problema, tengo un objetivo y creo que me puedes ayudar y vamos a trabajar juntos para que me ayudes, yo tiendo a pensar que esa persona nos está equivocando y que la respuesta que le vamos a dar hará bien una función, porque además nos lo está pidiendo, porque nos lo pidió el año pasado y el anterior y el anterior y el anterior, y eso funcionó. Y todo es sensible de mejorar, porque somos todos adultos, pero categorizar como si no, yo creo que las buenas sí, las buenas agencias de medios lo están haciendo bien y las malas van a desaparecer. Pero dejadme deciros una cosa, esto no es por lo digital, ¿eh? En los 80 pasaba lo mismo, o sea, la gente que hace mal su trabajo, pues va mal, y la gente que hace bien su trabajo, pues va bien. Pero Pablo, como no tenemos datos de cuáles son las buenas y los malos, pues... El debate, yo creo, déjame que abra debate, porque yo creo que el problema no es tanto. El problema no es tanto. Voy a intentar reconducir esto. Me habías pedido que hiciera esto. No, pero el problema es la crisis de la credibilidad de la publicidad. Y el contenido sí tiene credibilidad, paradójicamente. ¿Y qué pasa? Que el contenido viaja mejor en digital. Pero ese es el tema. Es decir, la gente, y es un problema muy grande para todos, y yo creo que para agencias, para medios y para anunciantes, que la publicidad cada vez tiene menos credibilidad. Alguien ve un anuncio y dice eso debe de ser mentira. Y sin embargo, lee una estupidez en Twitter o lo que sea y se lo cree. Y ese es el problema, cuando la publicidad es verídica por ley, es decir, tú no puedes mentir en publicidad, y en un contenido, y en un artículo puedes mentir lo que te dé la gana y no pasa nada porque te ampara el derecho de expresión. Entonces, ese es el grave problema. ¿Y qué pasa? Que el contenido en Internet, tú puedes escribir lo que sea y no estás sometido prácticamente a nada. Y entonces el problema es que la efectividad de ese contenido es mayor que la credibilidad de la publicidad. Y no es tanto un problema de medios, sino este problema. La utilización del contenido que se está haciendo
para influir en la gente. Porque un anuncio, por ejemplo, de Donald Trump, de vota a Donald Trump, da igual que sea en televisión, da igual que sea que posiblemente no funcione demasiado bien, pero un contenido que se está colocando en Facebook o lo que sea, de manera indirecta, que es contenido y no publicidad, a lo mejor sí está haciendo mucho más impacto. Un contenido falso, fake news, una fake news es mucho más efectiva y buena. Y ese es el problema. Y tenemos que empezar a enseñar a la gente que las fake news vengan por digital o por donde sea, no hay que hacer caso, y hay que empezar a justificar la publicidad. Ese es el debate. Y lo que pasa es que nos empezamos a pensar si el móvil o no, y da igual, una fake news que venga por donde venga, sea el móvil o no. Las empresas, los medios digitales, los que venden esa capacidad de llegar a los nichos, ¿venden contenidos o venden influencia realmente? ¿O están traficando con influencia? Es que aquí sí que es verdad, decía Pablo, es que el consejo de Pablo, que es que he visto que ya se ha estado mal que diga que las agencias de medios todavía no se han transformado. Yo creo que aquí sí que hay mucha diferencia entre unos medios y otros, y también la definición de lo que es un medio, porque yo, por ejemplo, no creo que un Facebook o Google sea un medio. Yo son compañías tecnológicas de otro carácter. Acabas de decir que viven en un modelo. Pero viven en un modelo basado en la publicidad, que podría discutir aquí con todos vosotros, que en el fondo lo llamamos publicidad porque es la etiqueta que nosotros hemos ido entendiendo como publicidad. Yo tengo aquí una definición de este señor de hace 4 años, una mesa redonda, que me encantó, que dijo más o menos, más o menos, no te enfades. La publicidad es aquello que el usuario tiene que ver antes de llegar a aquello que realmente quiere. Entonces, ese es el modelo publicitario que hemos vivido todos hasta ahora, es decir, paguemos, forcemos a que se lea algo, y si ese algo lo colocamos en un espacio de privilegio, se cobrará más por ello. Y ese ha sido el modelo publicitario hasta ahora. El modelo de Google y el modelo de Facebook realmente, insisto, no es así. Es un modelo en el que hay mucha matemática y mucha inteligencia detrás para que hoy es publicidad, mañana es contenido, pasado es contenido semi-patrocinado, pero lo que se está buscando es llegar a ese usuario, como he dicho antes, en ese momento, con ese contenido, con esa publicidad. Pero yo lanzaría el reto de decir, oye, es que igual el negocio publicitario, tal y como lo hemos entendido hasta ahora, ha muerto. Bueno, ha muerto tal y como se está transformando. Claro. Lo llamaremos de otra manera, serán otros temas posibles, habrá otro tipo de profesionales que tendrán que salir de aquí, transformándose o de otros sitios. Pero sí, eso no digo que sea cierto, porque creo que no lo es. Pero provocar que sea políticamente incorrecto. Pues cojo ahora esta. Vamos a dejar que el modelo publicitario no tiene futuro para no asumir que está futuro. Entonces, si no tiene futuro el modelo publicitario, ¿cómo está? Los fabricantes, la gente que vende, que fabrica, que distribuye, es decir, los anunciantes, que llamamos, que no me gusta hablar de anunciantes, porque a lo mejor no hay que hacer anuncios. Esos van a sobrevivir, sí, pero en ese modelo publicitario actual que no tiene futuro, las agencias no tienen futuro, ¿no? Lo tienen más complicado. Mira, Salvo que añadan valor a lo mira, por partes. Primero, gracias por acordarte de eso. ¿Te ha gustado? No, hombre, que eres tú. Es que también debemos decir que en diferentes momentos hemos estado juntos en otros debates, o sea, nos vamos cruzando en los debates. Bueno, por partes. Efectivamente, yo defendía y sigo defendiendo que el paradigma de la interrupción publicitaria pierde fuerza. Es decir, que efectivamente, yo cuando suelo decir eso, suelo decir, los publicitarios durante muchas décadas nos sentíamos muy guays, ¿no? Y dice, bueno, pero entonces es lo que la gente no quiere ver, ¿no? Porque la gente quiere ver el capítulo de la serie y no le pones el anuncio antes. Pero es que eso es tener eso es lo que era, es tener la visión antigua de la publicidad. La publicidad, como decía el presidente de la casa que nos acoge, es mucho más que hacer anuncios. La publicidad ya cambió, no es que vaya a cambiar, es que ya cambió, es que la publicidad cambia todo el tiempo. Porque el verdadero trabajo de la publicidad no es hacer anuncios, el verdadero trabajo es influir. Y a medida que la sociedad cambia, la publicidad cambia para seguir siendo útil, para seguir influyendo, ¿no? Y por tanto, las agencias y los anunciantes que entiendan que su trabajo es influir y utilicen las técnicas que ofrece cada época, pues no van a morir nunca, porque siguen haciendo su trabajo. Y las que no lo entiendan, pues van a morir. ¿Le dejas darle la razón a Pablo? Es un tema de hacerlo bien. Pero una cosa, yo no había nacido, pero
cuando se inventó la televisión, pues los tipos habrán pasado una cosa, le habrán dicho, oye, yo es que hacía publicidad y la hacía la radio, ¿no? Lo de las consultoras, cuando yo me preguntaba un periodista, o lo de la otra vez, ahora me voy a meter con las agencias de medios, lo de las agencias de medios, cuando dicen, pero es que las agencias de medios están contratando creativos y las consultoras están comprando agencias. Entonces yo digo, bueno, digo varias cosas. Primero, si las consultoras están comprando agencias, será, digo yo, y les pagan, nos pagan, si en este momento hablo en nombre de las agencias, una pasta por nosotros, será porque algo valemos, ¿no? Porque digo yo, que si estamos muertos, no sabemos hacerlo, no tenemos ni idea, no sé qué, ¿por qué nos compran ellos a nosotros? ¿Por qué nos dan ellos dinero a nosotros en lugar de darle dinero a nosotros a ellos, ¿no? Primera cosa. Segunda cosa, cuando una agencia de medios contrata creativos, y me dicen, ¿pero qué está pasando? Y yo digo, bueno, está pasando que volvemos al inicio, ¿no? Porque este negocio empezó con agencias de medios que tenían creativos. Los más antiguos del lugar, o los que hayamos leído un poquito, sabemos que esto empezó así. Por tanto, es un falso debate, es un debate, con todo mi respeto, mediático. Pero en la vida real, o sea, en la vida real, yo llamo a la vida real lo que a mí me pasa todos los días cuando me siento con un cliente que viene y me dice, tengo que lanzar este producto, ¿no? Y tengo que, y a ver si me puedes ayudar a que me vaya mejor. Pues estos debates en la vida real yo no me los encuentro. Yo leo los mismos artículos que vosotros, los encuentro en las revistas, en los medios, en las agencias. Pero en la vida real también, aunque no te gustan los datos, dicen, por ejemplo, que no es que no me guste. El último ranking de agencias digitales del mundo, de las 10 más grandes, las 4 primeras no eran las grandes agencias de toda la vida, sino tenían que ver con Accenture, con Deloitte, con IBM. Pero mira, cuando a mí alguien me dice, ¿pero tú qué opinas que las consultoras hagan, no sé, estén metiéndose en esto? Yo digo, pero ¿qué me importa? Si yo voy a un concurso, ¿qué Pero el dinero es el de vuestro tiempo. pero que me da lo mismo, no, el dinero, yo voy a un concurso, y en el concurso están 3 agencias, una consultora y no sé, y no lo gano. A mí me da lo mismo que no lo gane porque lo ganó Accenture o no lo gano porque lo ganó Macar. El hecho es que no lo gane yo. En el fondo, si una consultora, yo digo, dime qué haces y cómo, yo te diré quién eres. Si una consultora hace publicidad y la hace bien, pues ya está, para mí es publicitario. Porque hay una cosa que no ha cambiado nunca y que yo creo que no va a cambiar nunca. Primero, el poder de las historias, el storytelling. El storytelling, bueno, Jesucristo ya explicaba conceptos a través de parábolas. Entonces, el storytelling es lo que funciona, Y el storytelling sigue funcionando. Hay una cosa que sí cambió, que es cuando la gente habla más que leer libros de vídeos. Y entonces el poder de la imagen para utilizarla para el storytelling. Eso es importante. Cómo cuentas historias dentro de la marca que sean relevantes para transmitir conceptos. Y esa es la idea creativa. Da igual posteriormente si esa historia la vas a consumir pues, a través del móvil, la vas a consumir a través de una televisión digital, de un holograma, de lo que sea. Eso es otro problema. Pero esa parte de la creatividad, de cómo tengo una idea para una historia y cómo la hago, esa parte de la creatividad siempre está. Y eso lo hace gente con talento. Y gente con talento, para un anunciante, me da igual que esté en una agencia, en una consultora o lo que sea, porque yo no contrato por qué agencia es. Pepito está aquí, y si es una persona de talento, me da igual que mañana se cambie a otro sitio o a otro. Si es un buen cocinero, me da igual en qué tipo de restaurante está. Sí, pero al final cuesta dinero, y una de las cosas que yo pienso que va a pasar, tú me dices, Pablo, si es así, pero la agencia, pienso, en mi opinión, que ha tenido un enfoque excesivamente financiero como negocio, no tan enfocado al pero no que Torres se ha ido ya, ¿no? se queda su modelo. Bueno, eso de que se queda su modelo, veremos. Miren, yo creo que... No, es que al final la consecuencia es que si tú déjale a Pablo que esté imparable, déjale. Si mantienes los márgenes, lo que haces es recortar costes y cuando recortas costes en una agencia, efectivamente hay un talento creativo. ¿Se ha perdido talento creativo en las agencias? Pues claramente no. Yo creo que el AD no. Bueno, es que la creatividad sigue siendo la gran palanca, o por lo menos una de ellas, no la gran palanca, una de las grandes palancas de la eficacia.
hablar de eficacia en este lugar pues, es especialmente inherente. Yo el otro día me peleaba dentro de mi agencia con la gente y yo decía, miren, la tecnología, si vos querés vender paraguas, antes, tú decías, bueno, si yo quiero vender paraguas, voy a hacer una marca de paraguas y voy a hacer un posicionamiento de mis paraguas y voy a vender unos paraguas con unos y voy a decir que... Lo mejor es hacer que yo, ¿no? Claro. O la otra alternativa es esperar a que llueva y en una gran avenida, en la Gran Vía de Madrid, el día que está cayendo la gran tormenta, tú pones ahí unos paraguas y pones 10 euros cada paraguas con un cartelito con un rotulador y los paraguas los vendes todos. Eso lo hacían los ventos. Claro, la tecnología lo que está permitiendo, y es maravilloso, es poner el mensaje adecuado en el momento adecuado a la persona adecuada, ¿vale? Y la eficiencia económica, el retorno de la inversión de eso es brutal, porque por mucho que tú hagas una campaña hablando de lo buenos que son tus paraguas, nunca vas a vender más paraguas que cuando llueve y estás en la calle. Entonces, eso, cuando lo nos lleva a todos... Una persona ve 100 veces el mismo anuncio que te eso es, eso nos lleva a todos a que el marketing se está transformando en usar la tecnología para eso, para poner el mensaje adecuado en el lugar adecuado. Pero el problema es que cuando todas las marcas estén ahí, es decir, cuando el consumidor se enfrente a 4 ofertas en el sitio adecuado, en el momento adecuado, de paraguas, todos con el mismo precio, la marca va a volver a hacer la diferencia. Cuando todos los anunciantes hayan conseguido, a través de la tecnología, poner los anuncios correctos, en el momento correcto, en el canal correcto, a la gente correcta, vuelve a ser lo cualitativo, lo que hace que un tipo diga, sí, es verdad, tengo 20 paraguas, pero yo voy a elegir este. ¿Por qué voy a elegir este? Porque es el que más me gusta. Lo de Ripamonti, ¿lo conocéis? Esta agencia que con 500 euros, una agencia con 500 euros que crea un perfil falso de una influencer falsa y consigue pues eso, 500.000 de followers comprados con los 500 euros, creo que era en Rusia, eran followers rusos o no sé bien, no sé cuántos, y bueno, ya consiguió un montón de cosas. Es un ejemplo tremendo de una agencia de cómo se pueden hacer estas cosas. Y el mensaje adecuado, a lo mejor probablemente a algún anunciante le digan, tienes que ir al blog de Ripamonti. Vale, Javier, si no tuvieras 500 euros, ahora ya olvídate de Procter y de otro tipo de Google y demás. Haré un curso. Y tuvieras que vender paraguas, fíjate, no, porque 500 euros tienen una calidad que lo que requiere es una inversión mayor. Pero si tienes esos 500 que son tuyos, después de todo lo que has pasado, todo lo que sabes y todo, y tienes que vender paraguas, por ejemplo, ¿qué llamarías? ¿A una agencia? ¿A una agencia de medios? ¿A una consultora? No, llamaría a un hacker. Que por 500 euros igual una horita me hace el apaño. Lo digo de verdad, no estoy broma, he gastado 500 euros nada más, igual llamaría a un hacker. Y con 100.000 efectivamente. O sea, yo creo que con 100.000 llama a un hacker y se compra un coche nuevo. O sea, yo creo que Pablo de manera, o sea, Pablo me ha dado la razón sin darse cuenta. Es decir, aquí lo que hay es una crisis de talento. Pero no, es una crisis de talento, o mejor, no utilizar la palabra crisis que es peyorativa. Hay una necesidad de transformación del talento. Y no estoy tirando para mi casa, es que en el fondo, hoy cuando analizamos la publicidad y la industria publicitaria, lo habéis dicho vosotros, el core talent, el talento clave está precisamente en eso, en ser suficientemente bueno analizando los datos para llegar al consumidor clave en el momento clave con el mensaje. Todavía hay un montón de valor que capturar de aquí a los próximos años, siempre y cuando obviamente yo creo que vuelven los marketing basics del producto. Insisto, yo creo que las compañías, yo vengo de una compañía de marketing como Procter & Gamble y luego en Johnson, en el que el marketing pesa mucho, pero yo creo que hemos vuelto también a la esencia del marketing de producto, en el que el producto en sí mismo es diferencial. Si el producto es bueno, hay muchísimo valor que capturar, entendiendo todo este mundo más matemático que marketingiano tradicional basado en la creatividad, y estoy contigo que dentro de 10 años tendremos que diferenciarnos sin duda por el mensaje que será parte de la matemática. Con lo cual, yo es que creo que las agencias del día de mañana van a ser más, van a tener otro tipo de habilidades distintas.
Y vosotros, como si aquí hay mucho anunciante, deberíais plantearos lo mismo también. ¿Tengo yo esas habilidades como director de marketing o como responsable de comunicación que son las que verdaderamente van a ayudar a mi gran producto, mi gran propuesta de valor a tener éxito ahí fuera? Yo me la preguntaría. Aquí hay gente que se lo pregunta también, me hizo una pregunta. ¿Podéis hacer preguntas, por favor? Levantar la mano, las azafatas recogen el papel y nos lo hacen llegar. Pero aquí viene una pregunta que viene al pelo de lo que está diciendo. Dice, ¿sobramos la mitad de los que estamos aquí? No, tenéis que transformaros. O sea, yo ahora mismo tengo 49 años. Dejé una multinacional después de haber estado 27 años trabajando en multinacional americana. Gano 10 veces menos, disfruto 10 veces más, tengo las neuronas totalmente reconectadas y estoy en transformación constante. Tengo 49 años, aparento 55, me siento como un chaval de 30. Y aquí la edad media que tenéis todos, lo siento mucho, pero sois viejenias en el mejor de los casos. Todos tenéis hijos que ya son millennials y tenéis que hacer un esfuerzo por adaptaros a esa forma de pensar, porque ellos todavía, vuestros hijos, no han entendido los valores, cómo funcionan los negocios. Sois vosotros los que tenéis que ser capaces también de dar un paso atrás y volver a ser niños. Es así de bonito. Y os puedo decir una cosa, no se trata de sobrar, se trata de transformarse. Y en la transformación, pues, ese todo es posible que decíais antes. Ayer estuve viendo a Mago Pop, por eso no es posible. Yo creo que no os dais cuenta del potencial que tiene, sobre todo, el sector de población en el que estoy viviendo ahora. Entre 40 y 55 años, algunos más, no pasa nada, para realmente entender este mundo que no es tan complicado. Marcos, tú has llevado equipos de muchísima gente, de muchísimos países, que son los que han estado gestionando las inversiones, la dirección de esas agencias, la dirección de esas campañas, la gestión de esas marcas. ¿Cómo están, según dices, ¿están preparados o se están acomodando a una forma que es la que han trabajado toda la vida? Nosotros teníamos una manera distinta. Yo prácticamente todo lo que he hecho en Atlanta mientras he estado estos 3 años de CMO estaba inspirado en una persona que está en esta sala, Enrique Sanz. Porque uno de los sistemas que he creado, no, en serio, yo lo aprendí de Enrique Sanz. Nosotros lo que hicimos fue un roster de agencias de creatividad. Me daba igual a qué grupo pertenecieran, porque lo que buscábamos era el talento. Todo el desarrollo de la campaña Taste the Feeling fue seleccionar las mejores agencias en el mundo y pedimos agencias a los distintos continentes, hicimos una selección y teníamos un roster de 10 agencias creativas. No necesariamente tenían que tener una red, porque pues estaba Mercado, estaba David en Sudamérica, o podía estar Erasmo, que también la teníamos aquí, o Milano. Pero eran agencias que no tenían red. Y por otro lado teníamos otra selección de agencias que son las de dar servicio, de adaptación y tal a nivel mundial, que eso sí ya se llevaba una negociación tipo. Pero la creatividad, que era lo que buscábamos, la buscamos donde esté. No buscábamos grandes redes. Y por supuesto, dentro de ese roster tenían todas un briefing abierto y nosotros solamente cogíamos lo que nos interesaba. La gente tenía un fee estándar simplemente por pertenecer al roster, pero no muy alto, y solamente retribuíamos a las agencias que utilizábamos su trabajo. Si alguna se cansaba de presentar trabajo y que nosotros no lo cogíamos, perfecto, estaban abiertos para que se marcharan y que entrara otra, que nosotros compramos el trabajo. Y ese sistema yo lo aprendí de Enrique Sanz, que era el sistema con el que la ONCE empezó a hacer buena creatividad en esa época, que es una de las cosas muy importantes, porque el talento creativo de nada sirve en una agencia si al otro lado no tienes un anunciante que sepa valorar esa creatividad. Y para mí, mi maestro, Enrique Sanz, que sí sabía valorar esa creatividad. Y gracias a lo valiente que fue, una organización local de invidentes se posicionaba como la que era más rupturista en creatividad durante una época que fue maravillosa. Pero y eso es otra época. En la tuya, en la mía, igual la creatividad. No hablo de ti porque obviamente tú estás en otro sistema, pero la gente que en compañías como la tuya, que tú conoces muy bien como funciona, ¿está preparada para gobernar ese proceso, para emitir buenas ideas, para ser valiente y no apostar por esto? Yo creo que uno de los errores, y tú sabes perfectamente porque nosotros huimos de ese error, es que las compañías son jerárquicas. Y generalmente el que está más arriba no es el que tiene mejor gusto creativo. La gente que tiene gusto creativo está destrozada por todos los layers que existen por encima de él. En el caso de Coca-Cola, tú sabes muy bien que tú tenías línea directa para que nadie por encima tratara de impedir las campañas que a ti te gustaban. Pero generalmente yo creo que las estructuras
son estructuras castradoras. Si hay una buena persona dentro de comunicación, dentro de una multinacional o dentro de una compañía, su jefe probablemente le puede decir, pero ¿cómo vamos a probar eso? Eso es un idiotez, mejor lo otro tal, y entonces al final las buenas ideas muchas veces se pierden. Si no se protege a la gente. La mitad que sobra aquí son los jefes. Para la parte publicitaria, sí. Los jefes son buenos a veces para unas cosas, pero no necesariamente tienen que ser buenos para juzgar publicidad. Y tú, Pablo, que ves a muchos fundadores de ¿qué nota le pones a esa persona que tenéis las agencias delante y que os aprueba o desaprueba o admite campaña? Y luego, ¿estás de acuerdo con el sistema este de pool cerrado, de concurso permanente de unas cuantas agencias? Mira, yo lo que he notado siempre es que la diferencia entre un anunciante y otro, uno que hace buenos trabajos y otro que hace trabajos normales, a veces es una persona. O sea, nosotros hacemos un truco en la agencia, que es cuando tenemos un cliente bueno, que nosotros creemos que es bueno, y se va de la empresa, y se va, seguimos al cliente, a la persona, al tipo, a la tipa, ¿no? Porque alguien que hace buen trabajo en un lugar se va a otro sitio y en general hace buen trabajo. El factor determinante es la persona. Yo estoy de acuerdo con Marcos en que cuando una persona tiene la sensibilidad de entender que pocas cosas son más, no lo único, pocas cosas son más eficientes y más eficaces que hacer bien el trabajo estratégico y creativo. Cuando alguien se da cuenta de eso, no sabéis el valor que tiene. Yo suelo decir una cosa, que esto sí que es políticamente incorrecto, que hay un término en psicología social que es el egoísmo ético. Lo de ser egoísta está muy mal visto, ¿no? Uno dice, tienes que ser egoísta, la gente siempre que ser egoísta queda feo, ¿no? Bueno, una cosa es que soy para la cleptomanía. No, eso es otra cosa, sí. No, pero estoy intentando hablar en serio, ¿eh? O sea, el egoísmo ético es una cosa que a mí me interesa mucho, porque cuando alguien hace un trabajo o toma una decisión pensando en su beneficio personal, profesional, pero personal, que yo sé que esto sí es políticamente incorrecto, pero sé que suena muy feo, pero en general se esmera mucho, no se rinde, vence muchos obstáculos, y entonces hace un trabajo muy bueno. Yo a veces en la agencia, para no hablar de los anunciantes en estos términos, digo, cuando vos tenés un equipo de 3 o 4 personas, cuentas un tipo de soporte estratégico y una empresa creativa, y hacen un trabajo muy bueno. Y entonces son las 7 de la tarde y dicen, bueno, entonces tenemos un trabajo que está bien, ¿no? Y dice, sí, está bien, es un trabajo 7 puntos, ¿no? Y entonces dicen, bueno, entonces ya está, ¿no? Porque si tenemos un trabajo 7 puntos, probablemente lo vendamos, lo facturemos, ya está, pero vamos a casa, ¿no? Hay alguna gente muy poca, muy escasa y muy valiosa, que en ese momento dice, no tenemos un trabajo bueno, tenemos un trabajo 7 puntos, aquí no se va nadie, y hasta que no tengamos una idea y un proyecto que sea 9 puntos y medio, no nos vamos. Y se quedan y lo hacen y presentan al día siguiente o 2 semanas después un trabajo acojonantemente bueno. Y en ese equipo meto un anunciante. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que hace que alguien, pero de verdad, dijimos que íbamos a hablar en serio, ¿no? ¿Qué es lo que hace que alguien se conforme o no se conforme? Lo políticamente correcto sería decir que ese equipo, en el que meto un anunciante, lo que quiere es lo mejor para la marca, ¿no? Pues no es verdad. No es verdad. O sea, quiere lo mejor para la marca, pero lo que hace que se quede desde las 7 hasta la 1, porque el trabajo era 7 puntos y quieren un trabajo de 9 y medio, no es que quieren lo mejor para la marca. Entonces dice, lo segundo políticamente correcto es decir, quieren lo mejor para la agencia, para la que trabajan ahí, pero la verdadera razón, la razón genuina por la cual alguien no se conforma y sigue currando hasta que llega a una idea buena, la verdadera razón es que disfruta mucho haciendo bien su trabajo, disfruta mucho él o ella haciendo bien su trabajo. Y quiere hacerlo bien, y cuando esa noche a la 1 de la mañana se va a su casa y pone, ¿no? Y enciende el coche y pone la cabeza en el reposacabezas, dice, joder, lo que acabamos de sacar, ¿no? Y no está pensando en la agencia ni en la marca, está pensando en lo que acabamos de sacar, qué bueno es, y qué bien que trabajo en esto.
Eso, ese egoísmo ético, a mí me parece muy valioso. Pero eso como una serie de Netflix estaría cajonudo. No, a mí no, esto pasa todo el tiempo. Mira, pero luego lo que pasa es que tú presentas esa idea que no se siente, que es de 9, y llega un anunciante que no lo ve. Bueno, por eso es tan importante. Mira, las agencias, las campañas se hacen de a dos. Mira, Félix, estamos, o sea, no te voy a hacer la pelota por el partido, pero, no sé, Chihuahua o Aquarius o esos trabajos que hiciste vosotros, o sea, eso no los hizo solo la agencia, los hizo la agencia con un anunciante. Las campañas se hacen de a dos como mínimo, siempre. O sea, Pitadel, ¿no? Aquello no fue el resultado de una agencia, fue el resultado de muchas agencias y de vosotros que teníais la sensibilidad para hacerlo, ¿no? La clave, en mi opinión, está en la persona. Una persona cambia una organización. Una persona con la visión clara, con la sensibilidad de la visión. Entonces, lo primero para mí es esto de, el otro día lo escribí, le puse R, ¿no? La E de el egoísmo. Fíjate si es políticamente correcto. La R de la rebelión. O sea, la gente valiosa, y estoy aquí con uno que es experto en eso, se revela permanentemente a lo establecido, desafía permanentemente lo establecido y dice, bueno, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué? Y la otra E, que tenía que ver con lo que hablabais antes, para mí es equivocarse. O sea, no voy a decir nada que no sepamos, ninguno somos los mayores, pero la tolerancia, y en los países latinos esto cuesta mucho, o sea, la tolerancia al error, entender que el error es parte de un proceso y hay que admitirlo y gestionarlo, y no matar al tipo que se equivoca, sino decir, bueno, claro, Ezequiel Triviño, que no sé si está por aquí, siempre dice, pero tú tampoco puedes promover el error sostenido. No, y porque se equivoca todo el tiempo, pues no. Pero equivocarse es parte del proceso de innovar, es parte del proceso de arriesgar. Suelo decir otra cosa A mí me encanta equivocarme en la ruleta cuando juego con el dinero de otro. Cuando es muy complicado. Marcos, otro juega con el mío. Todo mi cariño y con todo mi respeto, cuando a ti te decían de Atlanta, cuando tú te decían de Atlanta, la campaña global es esta, y tú decías, esta campaña es una porquería, aquí no va a funcionar, y yo hago otra cosa, pues no estaba jugando la ruleta, estaba trabajando. Porque tenía más miedo yo a Félix que a Atlanta. Una cosa, estáis hablando, yo creo que todos estamos hablando del talento, y tú, Pablo, estás también hablando del talento en el lado del anunciante, es decir, con esa capacidad de gente, con capacidad de motivar, de dar de permitir buenas ideas, de arriesgar, de equivocarse, etc. Pero lo que está claro es que eso no se paga. En cambio, GRC sí se paga. Y se paga a tarifa, se paga además y se mide, y ahí nadie pone ayuda que demás. Javier, tú, ahora que conoces muy bien a la gente que se está formando, yo estoy seguro que, como tú dices, se les forma en la parte matemática, numérica, del ROI, se les forma también en esa parte emocional, motivacional, de saber detectar las ideas, de olerlas, de saber... Sí, además yo creo que las organizaciones... Eso no es digital. No, tiene que ver con digital. Yo creo que el 60% de los valores que confieren un buen liderazgo los valían perfectamente antes de esta transformación digital. Lo que pasa es que hoy hay otros que son absolutamente fundamentales y hay que formar a la gente en ellos. Es decir, ahora yo creo que hay aspectos como... yo cuando busco gente, ya sea, es un científico peorcicos, busco gente con la unidad suficiente como para que su ego no sea más grande que sus palabras, buscamos gente que tenga un espíritu colaborativo claro tanto dentro como fuera, gente que sea capaz de hacer dos cosas, dar contexto a los demás y luego decidir con el contexto. ¿Por qué? Porque la velocidad de cambio es brutal. Entonces, cuando se está formando gente en los dos aspectos, tanto en los aspectos más hard skill, de habilidades de toda vida matemáticas, como los más suaves, las soft skills que nos permitan a todos colaborar en este mundo de millennials. Y no es fácil, es parte también de la transformación y es parte de los retos que tenemos todos como individuos y como organizaciones. Aquí hay alguien que dice que por qué no se habla mucho de talento, pero hay pocos anunciantes dispuestos a pagar el valor. Tú, Marcos, ¿crees que es verdad? Porque a la gente que le pregunto va a decir que sí, que efectivamente paga, pero... Es que no lo sé, porque yo de verdad, yo trato de evitar este síndrome de Puigdemont.
que habla en nombre de todos los catalanes. Yo nunca hablo en nombre de todos los anunciantes porque no los conozco. Yo realmente, nosotros lo que sí tratamos es de identificar ese valor y de hacerlo lo mejor. Yo en ese sentido, igual una empresa seria, cuando tiene un problema legal, no escatima en abogados que cogen los mejores y no vas a decir, oye, ¿cuánto me cobra? Me voy a ir a uno malo, porque cuando tienes un problema de verdad, tratas de trabajar con los mejores aunque te cueste más. Y cuando tienes un problema de comunicación, es una estupidez no tratar de ir con los mejores. Yo quiero decir una cosa de esto, y es que es muy fácil que yo construya un discurso a favor de que hay que aumentar la remuneración, es fácil, obvio, y no tiene sentido. Yo, la primera vez que voy a hablar de mi agencia, en mi agencia, en el año 2017, negocié 2 fees al alta, y de manera relevante. O sea, decir que los anunciantes, así en general, no remuneran a las agencias, otra vez. O sea, es una generalización un poco... O sea, los anunciantes, hay anunciantes que sí, hay anunciantes que no, pero siendo verdad que en el año 2013, 2012, los que digamos, las operaciones en España, porque también tenemos, o sea, las empresas también tienen operaciones fuera de España, pero las operaciones en España en el año 2012-2013 era muy difícil y los fees bajaban y la remuneración empeoraba. Pues del 2014 en adelante, los anunciantes, algunos por lo menos, empiezan a reconocer que no se puede pagar tan poco y va a ir pagando más. Y yo creo que eso está bien y empieza a notarse. Y antes hablaba Marcos del modelo de Enrique y de la ONCE, pues la ONCE es un anunciante que sigue reconociendo, yo no trabajo para ONCE, pero sigue reconociendo el valor y no, o sea, no todos los anunciantes pagan mal y todos pagan poco y todo. No, hay muchos anunciantes que pagan bien y incluso hay anunciantes que renegocian al alza porque dicen, oye, porque hay una cosa que se ha perdido, y yo celebro que se haya perdido en este negocio, que es esta cosa artesanal, ¿no? Yo que soy muy racional, los que me conocen mucho, y yo intento bajar las cosas a números todo el tiempo, y entonces lo que pasa es que ahora el tema de la remuneración son habas contadas, porque ahora hay todo tipo de sistemas de time report, es muy transparente, eso sí que es muy transparente, ¿no? O sea, yo con un anunciante, yo le digo, mira, estos son los sueldos de la gente, esto es la seguridad social, esto es el respaldo de la clientes. Es decir, que llega un momento, la tecnología también ha servido para que todo sea muy transparente. Entonces llega un momento y dices, mira, si tú quieres trabajar con estas 16 personas que ganan este dinero, porque tú y yo sabemos que si no ganan este dinero se van a ir, y quieres hacer esto y quieres hacer lo otro, pues no queda más remedio que me pagues esto, porque si la agencia no gana un 10%, pues ¿para qué la vamos a tener? Pongo el dinero en el banco, me dan el 4 y no vivo sin problemas, ¿no? Bueno, el 4 el 4 se saca. Eso del 4. Bueno, perdón, que nos estamos viendo. Venga, oye, que no paga esa mal. Yo quiero mi tiempo a Pablo. Aquí cada uno asume su tiempo y su Eso no vale. Y Pablo ha dicho una cosa que yo creo que es importante, y es que tampoco era un tema simplemente de debatir, ni de recrearse en la suerte de lo mal que estamos, ni la crisis, ni nada. Una intervención final a cada uno, en la que os pido que elijáis un tema, o un, llámalo problema, o algo que tengamos la industria que resolver, me da lo mismo que sea anunciante, agencia, medio, quien sea. Es decir, si tuvieras esa varita mágica, de decir, esto, mira, se hace así, pum, lo arreglas, de esos temas que hemos visto ahí, y de otros que pueden ser también, ¿cuál cogerías y dirías, pues mira, yo creo que si resolvemos el problema de esto, no te digo que avancemos todo, pero algo nos vamos a diferenciar? Yo puedo ser muy escueto. Y lógicamente los temas que tú habías marcado, yo creo que el más importante es el que había dicho, el que nosotros necesitamos entre todos prestigiar la publicidad para que la gente le dé mucha más credibilidad y hacerla más efectiva, en el formato que sea. Porque lo que sucede es que tanto medios, que son los más interesados en que funcione, agencias de medios, agencias de publicidad, etcétera, todos han vivido de la publicidad, pero muy pocos han vivido para la publicidad. Y la publicidad cada vez es menos efectiva y la gente saca rendimientos de ella. Yo creo que en un determinado momento
a través posiblemente de la Academia de Publicidad, de lo que sea, pero que sí tratemos de prestigiarla, porque cuanto más la prestigiemos, más efectiva será y más las cosas se resolverán. Y sigo creyendo que la idea creativa es muy importante y lo único que pasa es que bueno, los medios van cambiando, la parte, los móviles, etcétera, pues habrá que pasar las historias por distintos caminos. Eso es el reto que tenemos ahora. Vale. Pablo, en esa tormenta perfecta y estás en esa ola ahí, en donde estás bajito, y solo puedes hacer una cosa, no te da tiempo más. Meritocracia. Un poco, pues yo lo he entendido, pero lo Estoy convencido de que los demás también. Yo creo que las sociedades que están basadas en el mérito, en el logro, en el talento, en el esfuerzo, en la pasión, resuelven mucho mejor, ¿no? La publicidad, si no se inspira, de las que no. La enorme suerte de vivir en culturas latinas, que tienen enormes ventajas, pero creo que tenemos que aprender del mundo anglosajón en muchos casos. Estoy seguro que no trata de yo por acabar diría que este sector no es muy distinto a otros que veo. Es decir, todos los sectores como consecuencia de este cambio tan vertiginoso que estamos viviendo están sujetos a un cambio en su manera de entender el valor. Estos cambios, uno, generan miedo, el miedo genera parálisis y la parálisis genera actitud defensiva. Yo haría reflexionar a todos y cada uno de vosotros para decir, oye, si lo que viene hacia delante es un cambio que soy capaz de abrazar, la manera de hacerlo tiene que ser sin miedo, la manera de estar sin miedo es aprendiendo, porque puede ser muy bonito este nuevo entorno, y cuando aprendes y tienes ausencia de miedo, te conviertes en una persona mucho más motivada y excitada que estresada y con miedo, y eso siempre va a moverte hacia adelante, y eso es común a todos ellos. Genial. Pues creo que hemos agotado el tiempo, ¿no? Yo seguiría, pero no. Entonces, nada, simplemente daros las gracias a los tres. Creo que ha sido instructivo y por lo menos bueno, deja ver muchas cosas, deja entender muchas posibilidades de solución de esta tormenta. Así que, hermanos, estamos. Yo creo que sí,